ahora con ustedes, el pastor Jack Fontaine. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, después de que le fueron entregados los 10 mandamientos, su rostro resplandecía por el Espíritu de Dios. ¿Sabe usted lo que hizo Moisés cuando llegó al campamento de los israelitas? Puso un velo sobre su rostro. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hizo esto? Parece algo extraño. Hablaremos de eso hoy en nuestro estudio de Segunda a los Corintios. Así que si tiene su Biblia, preparémonos para comenzar en el 3er capítulo, en el versículo 7. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa de hoy. Busquemos al Señor Jesús mientras empezamos el estudio de este gran capítulo de la Biblia. Digámosle al Señor: Señor Dios, conforme estudiamos la diferencia entre la ley y la gracia, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pido, Señor, que cada oyente pueda entender las grandes verdades expuestas en esta porción de tu palabra, Señor. Te agradezco por eso, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Permítame reiterar brevemente lo que planteé en nuestro programa anterior, porque creo que es importante para la comprensión del resto del capítulo 3. Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 3, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Él dice, por el amor de Dios, tenemos que ser como los falsos maestros de Jerusalén, que se jactan de sus cartas de recomendación de personas importantes de Jerusalén. ¿Tengo que probar que mi ministerio es de Dios por medio de cartas o de lo que otros dicen de mí? No. Ustedes son la prueba de mi ministerio. Ustedes son nuestra carta de prueba. Y a donde quiera que vayan, cuando la gente vea sus vidas transformadas, sabrán que mi ministerio es de Dios. Después de todo, yo no cambié sus vidas. ¿Puede un hombre cambiar a otro hombre? No, solo Dios puede hacerlo. Pablo dice que sus vidas cambiadas son la prueba de que su ministerio es de Dios. Los legalistas carilargos de Jerusalén no podían cambiar la vida de nadie, sino de manera negativa. Así que la única manera como ellos podían sustentar su ministerio era por medio de estas cartas de recomendación, que no significaban nada en lo absoluto. Lo que significaba algo eran las vidas transformadas de las personas a las que Pablo ministró. De paso, ¿no es esa la prueba de cualquier ministerio? Cualquier ministerio que sea de Dios debe ser capaz de mostrar vidas transformadas. Si no puede hacerlo, entonces hay algo desesperadamente equivocado en ese ministerio. Pablo continúa en el versículo 6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Como lo mencioné en el último programa,
Aquí es donde Pablo empieza a contrastar el mensaje que él predicaba con el mensaje que predicaban los falsos maestros. ¿Cuál era el mensaje que Pablo predicaba? Pablo predicaba a Jesucristo y a este crucificado, el Evangelio. Y cuando los corintios creyeron ese Evangelio, algo milagroso sucedió. El Espíritu Santo vino a residir dentro de sus cuerpos y ellos experimentaron una relación vital y viva con el Señor Jesucristo. Por eso es que sus vidas cambiaron. Por otro lado, los judaizantes, los falsos maestros de Jerusalén, enseñaban y no predicaban el nuevo pacto, porque ellos mismos no eran salvos, sino que enseñaban el antiguo pacto. Pablo dice, la letra mata. Ahora, como lo mencioné la última vez, esa referencia a la letra es una referencia a los 10 mandamientos que Moisés trajo del monte Sinaí. ¿Y en qué sentido eso mata? Bueno, si usted hubiera vivido en el primer siglo y hubiera tenido la oportunidad de visitar esta iglesia de Corinto, después de que los falsos maestros la hubieran visitado, usted habría notado que algunos de los creyentes habían perdido su gozo. Habían perdido ese gozo que provenía de su presente relación con Jesús. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto, justo antes de dejar esta tierra. Él dijo, dejo con ustedes mi gozo. Estos corintios habían perdido ese gozo, al menos algunos de ellos, porque creyeron el mensaje de los falsos maestros. Ellos se pusieron a sí mismos de nuevo bajo la ley mosaica, como una regla de vida, y la letra había matado el gozo de su experiencia cristiana. ¿Cómo puede ser? ¿No es buena la ley? Sí, es buena la ley, pero no podemos obedecerla, y ese es el problema. Tenemos una naturaleza vieja y depravada que se rebela absolutamente contra la ley. Recuerdo un viaje que mi esposa y yo hicimos una vez. Mientras manejábamos por la autopista, yo noté algunos letreros junto a la vía. Por alguna razón, las palabras de los letreros eran difíciles de leer. Finalmente, después de que pasamos algunos de ellos, pude distinguir las palabras. Los letreros decían, no dispare un arma dentro de media milla de esta autopista. Luego me di cuenta por qué yo había tenido dificultad para leer los letreros. Porque todos tenían agujeros por los disparos de armas de fuego. ¿Puede creerlo? Algunos cazadores habían visto ese letrero y pensaron, sí, ya lo veremos. Y entonces dispararon directamente a los letreros. Y mis amigos y mis amigas, la ley despierta la vieja y pecadora naturaleza que usted y yo tenemos. Cuando Pablo predicó el Evangelio, estas personas iniciaron una relación con Cristo en la que fueron libres de esa vieja naturaleza. Pero los judaizantes de Jerusalén habían traído a estas personas de regreso bajo la ley y las habían alejado de su relación con el Señor Jesús. Por lo tanto, no tenían poder sobre el pecado y habían perdido su gozo. La letra mata, dice Pablo, pero el Espíritu da vida. Con eso en mente, empecemos en el versículo 7. Sé que fue una larga introducción, pero creo que era necesaria para el estudio de hoy. Escuche cómo Pablo ahora continúa su comparación entre la ley y la gracia. Los siguientes versículos, en mi opinión, presentan la mejor comparación entre la ley y la gracia que se encuentra en la Biblia entera. Él dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra,
Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Pablo dice, sí, la ley tuvo su gloria, pero miren cuánta más gloria tiene el Nuevo Testamento. Si la ley, que era un ministerio de muerte, tuvo su gloria, que incluso provocó que el rostro de Moisés resplandeciera, ¿cuánta más gloria tendrá el Nuevo Testamento? Es como comparar el sol y la luna. Si usted hubiera vivido antes de que Thomas Edison inventara el bombillo eléctrico, habría apreciado la luna. Es lo único que alumbra la tierra en la noche. Habría sido difícil caminar en la noche sin la luz que ella proveía. Pero amigo, amiga, cuando llega el día y el sol comienza a brillar, es como si la luna no tuviera ninguna gloria. Se opaca ante la luz del sol. Y lo que Pablo dice es, el Nuevo Testamento y la relación con Jesús es infinitamente más glorioso que la ley. Eso es lo que dice, y lo que seguirá tratando de comunicar a sus lectores, como veremos en este tercer capítulo. Ahora retrocedamos un poco y hablemos sobre la gloria de la ley. ¿Cómo es que un ministerio de muerte o de condenación aún pudo tener gloria en primer lugar? Una gloria que provocaba que el rostro de Moisés brillara. La ley tuvo una gloria, mi amigo, mi amiga, porque ésta habla de la justicia perfecta de Dios mismo. Hubo 10 mandamientos escritos en esas 2 tablas. Dios dice, no robarás. ¿Sabe por qué Dios dice eso? Porque Él no roba. La ley habla de la misma naturaleza de Dios. Y Dios le dice a la humanidad, yo no robo nada de nadie, y no quiero que ustedes roben nada de nadie, porque está mal. Dios dice, yo no miento, y quiero que ustedes no mientan. Los 10 mandamientos hablan del perfecto y justo carácter de Dios. Hablan de su completa santidad y perfección. Amigo, amiga, esto es glorioso. Este aspecto de Dios es en verdad glorioso, tanto que cuando Moisés finalmente descendió del monte Sinaí, después de pasar allí 40 días, su rostro se encendió con la presencia de Dios. Cuando uno lee la historia, es muy gracioso. Él regresó al campamento israelita y la gente realmente tenía miedo de él. ¿Por qué estaban tan atemorizados? Porque él había estado en la presencia de Dios y tenía vida. Estaba escrita en todo su rostro. Su semblante resplandecía, los de ellos no, porque estaban muertos espiritualmente. La gente que está muerta espiritualmente y que está en rebeldía contra Dios, siempre tiene miedo de los que son espirituales y tienen una relación con Dios. ¿Cómo más puede explicar el hecho de que millones y millones de cristianos hayan sido asesinados por gente religiosa espiritualmente muerta a lo largo de la historia? ¿Cómo? ¿Cómo puede explicar el hecho de que los fariseos odiaran al Señor Jesucristo? Era porque Él tenía una relación viva con Dios y usted podía verla en su rostro. Él difundía un aroma dulce y los fariseos no difundían nada más que muerte. Ellos eran de su padre, el diablo. Jesús lo dijo. Odiaban a Jesús por su semblante. Amigo, amiga, usted puede ir hacia atrás, a través de la historia, y ver esta verdad una y otra vez. La hemos visto aún en la primera familia creada. Dios dijo, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante?
Caín fue el ejemplo perfecto de una persona religiosa. Tenía una cara larga y amargada, porque no conocía a Dios de una manera íntima. Trató de llegar a Dios a su modo, pero su hermano Abel era justo. Se acercó a Dios con un pequeño cordero y fue aceptado por Dios. No tengo dudas de que esto se podía ver en su rostro. Abel era feliz y gozoso. Caín era amargado y miserable. Y mi amigo y mi amiga, usted conoce el final de esta historia. Caín estaba celoso porque su hermano fue aceptado y aprobado por Dios. Así que lo mató. Esto es exactamente lo que se aprecia en el caso de Moisés. Él descendió del monte Sinaí, radiante, con el Espíritu de Dios, y entonces los israelitas se apartaron de él, atemorizados porque ellos estaban muertos espiritualmente. Leamos el versículo 9. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza, porque el Nuevo Testamento es infinitamente más glorioso que el Antiguo. Porque el Nuevo Testamento revela otro aspecto del carácter de Dios. No anula lo que se nos ha mostrado de su santidad y justicia, sino que se suma a eso en una forma más magnificente. La ley fue gloriosa porque hablaba de la santidad de Dios, y eso es glorioso. Pero el nuevo pacto es infinitamente más glorioso porque habla de otros aspectos de su naturaleza, su amor, su perdón y su gracia. De eso habla. Bajo la ley no había perdón. Dijo Dios, el alma que peque, esa morirá. No había perdón bajo la ley. ¿Qué del sistema levítico del sacrificio de animales? Eso habla por completo del nuevo pacto que vendría en el futuro. La ley era dura, inquebrantable, y solamente condenaba. Nunca mostró gracia, nunca perdonó. ¿Sabe? Yo he sido detenido algunas veces por oficiales de policía. No se sorprenda de escuchar esto. Quiero decir, unas pocas veces. No se asuste, solo unas pocas veces. Una vez yo iba sobre un pequeño puente, no muy lejos de mi casa, donde el límite de velocidad era de 20 millas por hora. Me atraparon yendo a 30 millas por hora. Así que el policía me hizo estacionar y me dijo lo veloz que estaba yendo. Rápidamente escribió una boleta y me la dio. Amigo, amiga, no hay forma de que este policía pudiera decir, con justificación alguna, bueno, voy a perdonarle. Y no había manera de que el juez, cuando fuera a pagar la multa, pudiera decir, voy a pasar por alto esto, ya que usted es muy simpático. Mi amigo, la ley no tiene un aspecto compasivo. Si usted la infringe, hay una justa recompensa que debe ser pagada. Ahora, si eso es así, aún en las leyes civiles, ¿cuánto más lo será en la ley mosaica? Esta era inquebrantable e inflexible. Pero, amigo, amiga, ese no es el camino del nuevo pacto. Vaya conmigo en su Biblia al capítulo 8 de Hebreos. Voy a empezar a leer en el versículo 10, donde el autor cita al Antiguo Testamento. Él usa esta porción de la Escritura porque es Dios quien habla del nuevo pacto que hará con su pueblo en el futuro. Leo. Este es el pacto que después de aquel tiempo
Haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios dice, durante 1500 años, la ley ha estado en el exterior y todo lo que ha hecho es despertar su naturaleza pecaminosa y rebelde. Así que lo que haré ahora es poner mi ley en el interior de sus corazones. Y ese, mi amigo, mi amiga, es un resumen de la diferencia entre la ley y la gracia. La ley representa al hombre tratando de guardar algo en el exterior, algo frío e impersonal. Pero lo que Dios quiere decir cuando dice que pondrá su ley dentro de nosotros es que el Espíritu de Dios, en toda su santidad, vendrá y vivirá dentro de nuestro cuerpo. Vamos a comenzar una relación de amor con Él, al obedecerle, no por amenazas de castigo, sino por amor a Él. Esa es la maravillosa característica del Nuevo Testamento. Y por eso el Nuevo Testamento es tan glorioso. Escuche lo que dice Dios en el versículo 11. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Mi amigo, mi amiga, hay una gran diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Ser cristiano significa que usted conoce a Dios de una forma personal, tan personal que puede llamarle amigo y puede llamarle padre. No puede ser más íntimo que eso. El nuevo pacto es glorioso y produce justicia porque Dios viene a vivir dentro de su cuerpo a través de la agencia del Espíritu Santo, al momento que usted confía en Jesús como su Salvador. Y Él viene a vivir dentro de su cuerpo para que usted pueda conocerle de una manera personal, íntima. Y mi amigo y mi amiga, el momento en que confía en Jesús de manera personal, íntima, Dios es misericordioso con usted y perdona sus pecados. Por eso es que el Nuevo Testamento es tan glorioso y sobrepasa en gran medida al Antiguo. El Antiguo Testamento era duro e inflexible. El alma que peque, esa morirá, dice el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos la misericordia de Dios en su perdón. No solo que Él nos perdona, sino que viene a vivir dentro de nosotros en una manera íntima. ¡Qué gloriosa verdad! Y nosotros vivimos una vida recta, cumplimos las justas demandas de Dios, porque Jesús vive su justicia a través de nosotros. ¡Qué extraordinaria verdad! Y así Pablo dice en el versículo 12 del capítulo 3 de 2 Corintios. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Él dice, ya que proclamamos este nuevo pacto, no vamos a ceder ante ningún falso maestro que produce muerte espiritual en nuestros conversos. Vamos a proclamar este mensaje con autoridad y con franqueza. Eso es lo que dice. Y continúa su oración. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Pablo afirma, no seremos como Moisés. Moisés se puso un velo
sobre el rostro para esconder la gloria. Nosotros no haremos eso. Más bien, vamos a dejar que la gloria del nuevo pacto brille a través de nosotros. Usted puede distinguir a un verdadero apóstol de un falso apóstol simplemente al examinar su semblante, su rostro. Pablo tenía gozo. Pablo tenía amor. ¿Los maestros legalistas de Jerusalén tenían acaso eso? No, no lo tenían. No podían tener eso porque la ley no puede producir gozo ni paz en la vida de nadie. Amigo, amiga, permítame preguntarle en los pocos minutos que quedan del programa de hoy. ¿Tiene usted una relación con Dios o es usted simplemente religioso? Usted puede pertenecer a una iglesia por años y no tener una relación con Dios. El nuevo pacto dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Ha entrado usted en el nuevo pacto? ¿Sabe que sus pecados son perdonados? ¿Vive el Espíritu de Dios en su corazón? Si no es así, es porque usted no ha confiado solo en el Señor Jesucristo para ser salvo. El nuevo pacto es un pacto de gracia, y solo gracia para salvación. Amigos, la gracia es algo completamente inmerecido. Dios le ama. Él quiere salvarle de sus pecados. Él hizo eso posible al morir en la cruz para pagar por esos pecados. Por eso Jesús fue colgado en esa cruz, para pagar por sus pecados. Si confía en Jesús e invoca su nombre, Él perdonará sus pecados. Usted entrará en el nuevo pacto. Es completamente por gracia y por medio de la fe que usted entrará en el nuevo pacto. La Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no invocar el nombre de Jesús y llegar a conocerle de una manera muy personal en este mismo instante? Invoque el nombre del Señor. Quiero agradecerle por acompañarnos en el programa de hoy. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbenos al correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Este programa fue grabado y producido en los estudios de HCJB, región América Latina.